Siendo el día 23 de febrero del año 2026, estamos constituidos en las instalaciones de la sala de juicio oral número 1 de esta sede de Colima, Colima, a fin de dar continuidad con el juicio oral de la causa penal 2582/2024 en su fase de individualización de sanciones y de reparación del daño, causa que se sigue por el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. Está presente en el recinto judicial la maestra María de los Ángeles Gallardo Castillo, Tribunal Unitario de Enjuiciamiento, quien preside la audiencia. Buenos días, siendo las 9:42 de este día, atendemos la causa penal que ha sido referida. Cedo el uso de la voz a las partes presentes para que realicen su individualización. Buenos días a todos. Buenos días, señoría. A todos los presentes comparece la licenciada Cecilia Torres Sandoval, agente del Ministerio Público. Gracias. Buenos días, su señoría, a todos los presentes. Comparece el licenciado José Antonio Rosela Ahumada, abogado representante de la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes del Gobierno del Estado, con datos ya registrados en esta sede administrativa de este órgano jurisdiccional. Gracias. Buen día, señoría. Buenos Blanca días. Carolina Parra Díaz, defensora pública penal, con datos de identificación previamente registrados. Gracias. ¿Su nombre, señor, por favor? Juan Ramón Contreras Pérez. ¿Tiene presentes sus derechos? Sí. Bien, hago notar que en esta sala de audiencias no se encuentra presente el asesor jurídico que interviene en esta audiencia. Asimismo, ha intervenido diversa asesora jurídica, pero tampoco está presente, aun cuando sabía la asesoría jurídica que participó en la audiencia previa que debería de estar de manera puntual en esta audiencia, la cual iniciamos hasta las 9:43 a fin de dar oportunidad de su constitución. Sin embargo, no ha ocurrido así. Voy a dar un receso hasta las 10 horas. Si se presenta anticipadamente, vamos a retomar la audiencia. De no ser así, pues tendré que hacer la reprogramación respectiva. Suspendemos grabación. Suspende grabación. Siendo el día 23 de febrero del año 2026, estamos constituidos en la sala 1 de juicio oral y debate a fin de reanudar la audiencia de individualización de sanciones y de reparación del daño en el juicio oral de la causa penal 2582/2024. Está presente el Tribunal Unitario de Enjuiciamiento, María de los Ángeles Gallardo Castillo, quien preside la audiencia. Bien, siendo las 10:30 de este día, atendemos nuevamente la causa penal que se instruye al señor Juan Ramón Contreras Pérez por el hecho delictivo de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar en su etapa de individualización de las sanciones. Declaramos cerrado el debate, siendo las 10:30, y esta jueza procede a emitir el correspondiente fallo en relación a esta etapa de individualización de las sanciones. En ese sentido, he de establecer que para efectos de esta etapa implica establecer cuáles son las sanciones penales que merece el señor Juan Ramón Contreras Pérez en relación al hecho delictivo de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, por el cual fue declarado culpable por este tribunal de enjuiciamiento. En esta audiencia escuchamos únicamente el testimonio de la representante legal de los menores víctimas. Son dos varones, actualmente tienen la edad de 13 y 10 años, que se identifican con los nombres de Jonathan y Alan. Para efecto de esta determinación de las sanciones, analizo lo siguiente: el testimonio evidentemente que emitió la señora Adriana hace unos momentos previos, en donde refirió nuevamente pues que ella se ha hecho cargo de sus hijos desde la separación del padre de ellos en enero de 2018 y que hasta en octubre de 2024, que hubo una audiencia, pues quedó establecida, de acuerdo a las preguntas que le hizo la gente del Ministerio Público, la cantidad del incumplimiento que tenía que sufragar por el incumplimiento del señor Juan Ramón Contreras Pérez, estableciendo que era la cantidad de 137,000 pesos, lo que le restaba, puesto que en esa audiencia de 3 de agosto de 2024, se había 137,400, había ocurrido una disminución a los 211,000 pesos, que implicaba el pago de la reparación del daño, porque ella reconoció pagos que había realizado su denunciado.
En ese sentido, esta juzgadora, tomando en consideración pues que ya ocurrió un fallo de culpabilidad y las manifestaciones de la testigo a efectos de establecer las sanciones, determinó lo siguiente. En cuanto a la sanción privativa de la libertad que deberá de imponerse al señor Juan Ramón Contreras Pérez, tomando el monto de las sanciones entre la mínima y la máxima que están establecidas en dicho artículo 229 del Código Penal para el Estado de Colima, esta juzgadora le impone la pena mínima de 1 año, si bien es cierto, pues el bien jurídico que vulneró es de consideración, puesto que no sufragó y puso en peligro el bienestar de sus menores hijos al ser omiso en cumplir con sus deberes de deudor alimentario, que surgen de una disposición de carácter civil, y desde su calidad de padre biológico pues está obligado a realizar las aportaciones relacionadas con el sustento y bienestar de sus menores hijos. Asimismo, la multa que corresponde por 30 unidades de medida y actualización, tomando en consideración lo siguiente: la UMA establecida para tal efecto en el año un momento 2024. Ahora se le impone también la pena de amonestación, el monto que resulta de esa UMA vigente en el 2024 por 30 unidades de medida y actualización. Se le impone la pena de amonestación, es decir, ante el juez de ejecución tendrá que celebrarse una audiencia en la que será amonestado. Por otro lado, también en cuanto a la pena de reparación del daño que debe de realizar a la parte agraviada, esta juzgadora determina que quedó acreditada la temporalidad. Sin embargo, en esta etapa de individualización de las sanciones, la gente del Ministerio Público fue omisa en realizar la incorporación correspondiente a la documental de donde surge el monto que sustenta la cantidad de los 600,000 pesos. Si bien es cierto, esta juzgadora pudiera hacer una análisis para retomar ese aspecto, encuentra irregularidades en el sentido siguiente: la cantidad que fue referida por la testigo dice 211,000 pesos y en el auto de apertura a juicio está sentado 201,000 pesos. Por otro lado, tampoco quedó precisada exactamente la cantidad de disminución, por lo tanto, al existir esas irregularidades, esta juzgadora condena a esa temporalidad que fue acreditada en la audiencia de juicio. Sin embargo, el monto deberá de acreditarse para una certeza jurídica ante el juez de ejecución de sanciones, a fin de que prevalezca en todo momento el debido proceso, quede plenamente acreditado el alcance de los 600 pesos, si existe alguna actualización que deba de realizarse en relación a ese monto semanal al que fue condenado de acuerdo a lo que se refirió, y que pues esa documental del juzgado familiar relacionada con el expediente, sí se refirió al expediente 717, diagonal 2018, pero pues no hubo incorporación, reconocimiento por parte de la testigo que dijera sí, en este lugar viene esa cantidad, se tiene que realizar en tal cuenta. No hubo ninguna referencia, por lo tanto esa cantidad deberá de ser acreditada ante el juez de ejecución. Entonces, las sanciones penales que se le imponen a usted, señor Juan Ramón Contreras Pérez, son la de pena privativa de libertad 1 año, la reparación del daño que deba ser cuantificada ante el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad del Estado de Colima, jueza, mi compañera jueza, la licenciada Gabriela Zamora. Además de ello, la amonestación, como lo indiqué, la multa, la sanción pecuniaria equivalente a 30 unidades de medida y actualización, que correspondan al año 2024, que fue pues el cese de este asunto sometido a consideración por esta jueza en relación al carácter de permanente del hecho delictivo de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar y, como lo indiqué, pues la amonestación. ¿Tienen alguna manifestación que realizar en vía de saneamiento o precisión antes de que concluya esta audiencia? Ninguna, señoría. Agradecerle, su señoría.
Nada que Para el manifestar, lunes. su señoría. ¿Te la dio para el lunes? ¿Ninguna? Tampoco. ¿Quedó claro? Este, 3.200. ¿Y en la UMA? UMA, no salario, sí. Bueno, la licenciada me apoyó en la de una vez para que no exista de que no fue preciso el Tribunal Unitario de Enjuiciamiento. El valor de la UMA en el 2024, 108.57, multiplicado por las 30 UMAs, que fue la sanción mínima de 3.257 pesos. Es el resultado de esa multiplicación de 30 por la cantidad de 108.57, es la sanción de multa. En cuanto a los beneficios que le pudieran corresponder, pues en la sentencia serán expuestos. No es necesario que esta jueza se pronuncie, ni tampoco que en estos momentos justifique el por qué únicamente sancionó con la pena mínima, es decir, aquí no hubo ningún pronunciamiento en el alegato, se dejó a criterio de esta juzgadora, no tiene elementos para referenciar pues la elevación de la sanción, aun cuando, insisto, el bien jurídico que se desprotegió con el actuar omiso del sentenciado, pues fue de relevancia, expuso y puso en peligro o realizó la exposición de menores de edad que por su edad pues no pueden proveerse del sustento respectivo. Al no existir ninguna otra situación que atender, comunico la fecha de la lectura y explicación de la sentencia. Será el 2 de marzo, es lunes, 2 de marzo de 2026. En la sala B a las 12:30 horas. ¿Tienen manifestaciones finales? No, señoría. Bien, quedan notificadas y citadas las partes para acudir con puntualidad en el día y hora que se indica. En caso de que no ocurra así, se actualizará el supuesto de que se dará por leída y explicada la sentencia y podrán acudir a solicitar la copia correspondiente a la administración. Que tengan todos ustedes un buen día. Declaramos concluida esta audiencia. Fin de la grabación. Reanuda grabación. Que ya. Siendo el día 23 de febrero del año 2026, estamos constituidos en la sala 1 de juicio oral a fin de reanudar audiencia de juicio oral de la causa penal 2582, diagonal 2024. Está presente en el Distrito Judicial la maestra María de los Ángeles Gallardo Castillo, Tribunal Unitario de Enjuiciamiento, quien está presidiendo la audiencia. Buenos días, siendo las 9:47 de este día, retomamos esta audiencia que entró en receso para dar oportunidad a que se constituyera la asesoría jurídica que ha participado en este proceso, que se instruye el señor Juan Ramón Contreras Pérez por el hecho delictivo de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar. Para determinar que estamos en oportunidad de celebrar esta audiencia, cedo el uso de la voz a la asesoría jurídica para que se individualice. Buenos días. Gracias, su señoría. Buen día a usted y a todos los presentes. Comparece la licenciada Celia Paulina Rivera Águila con carácter de asesora jurídica por parte de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. Gracias. Licenciada, usted ya ha participado en otras audiencias previas en este asunto, conjuntamente con su compañero Jorge Rodríguez. ¿Conoce del asunto? ¿Estaba preparada para participar en esta etapa de individualización de las sanciones? Sí, su señoría. Gracias. Declaramos formalmente abierta esta audiencia que se programó para escuchar los alegatos primeramente de apertura de esta etapa de individualización de las sanciones, luego del fallo de culpabilidad que esta juzgadora determinó debería emitirse en contra de Juan Ramón Contreras Pérez por las razones y fundamentos que quedaron expresados en la audiencia correspondiente. Siendo las 9:48 de este día, la declaramos abierta y cedo el uso de la voz a las partes para que realicen lo pertinente en cuanto a sus alegatos de apertura. Tiene el uso de la voz el Ministerio Público. Gracias, señoría. Como resultado de la audiencia de debate y de fallo de culpabilidad emitido por este órgano jurisdiccional. ¿Me permite? Bien, adelante. Gracias. Se ha dado cumplimiento a lo estipulado por el artículo 20 constitucional, apartado A, en su fracción primera, como lo fue el esclarecimiento del hecho. En este caso, el resultado fue la comprobación, más allá de toda duda razonable,
de la conducta atribuida al acusado y su responsabilidad en su comisión, la adecuación de este al tipo penal de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar. Así pues, en esta audiencia, señoría, podrá conocer a través del testimonio de la madre de los menores ofendidos, Adriana Estefanía Medrano del Toro, la temporalidad desde que el acusado aquí presente dejó de aportar cantidad alguna por concepto de pensión alimenticia, es decir, desde el mes de enero del año 2018 hasta la fecha en que se le hicieron del conocimiento los hechos mediante la imputación. Asimismo, podrá conocer la cantidad a la cual fue condenado el hoy acusado por una autoridad del órgano familiar, esto con la documental marcada como 2.3. Con dicha información, usted podrá estar en posibilidad de condenar por concepto de reparación del daño la cuantía que dentro de esta audiencia quedará demostrada. Asimismo, podrá darse cuenta que aquí el acusado actuó con dolo, ya que éste tenía pleno conocimiento de la causa, es decir, sabía que debía aportar una cantidad que le fue fijada por un juez de lo familiar y que él mismo fue notificado de dicha sentencia interlocutoria. Es cuanto, señoría. Bien, gracias. ¿La asesora jurídica tiene manifestaciones? Esta asesoría jurídica no cuenta con alegatos para esta etapa, su señoría se los reserva. ¿Cómo, perdón? Esta asesoría jurídica no cuenta con alegatos para esta etapa, Bien, su señoría. gracias. Gracias. ¿La representación coadyuvante? En el mismo sentido, señoría. Nada que manifestar. Gracias. ¿Defensa? Gracias, señoría. En vías de alegatos únicos con respecto a esta etapa de individualización de sanciones, esta defensa mantiene la postura de inocencia vertida en el debate de juicio y en concordancia con la teoría del caso que se sostuvo ante ese tribunal de enjuiciamiento, en el sentido de que la participación de mi defendido no se pudo ver sostenida con las pruebas desahogadas en juicio y al haberse emitido un fallo condenatorio en contra de mi representado, esta defensa no está en condiciones de pronunciarse para solicitar una pena de prisión mínima, ni tampoco pronunciarme con respecto a la petición de condena por lo que ve a las penas pecuniarias, pues de hacerlo así estaría contradiciendo la propia teoría del caso, por lo que esta defensa quedará en espera de la resolución definitiva de este asunto para efecto de hacer valer los recursos correspondientes. Es cuanto, señoría. Bien, gracias. ¿Usted quiere hacer una manifestación? ¿Al final puedo? Pues al final puede hacerlo, pero estos son alegatos de apertura. ¿Quiere hacer alguna manifestación? No. Bien. Atendiendo a esta situación, ¿está presente su testigo que dijo que iba a desahogar el día de hoy? Sí, señoría, hasta las afueras de la sala. Bien. Licenciada, ¿me apoya en que se introduzca a la sala la testigo? Buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su nombre, por favor? Adriana Estefanía Medrano del Toro. Bien. ¿Qué identificación mostró usted? Mi INE. Efectivamente, se tiene la vista, pero con anterioridad esta juzgadora ya había recibido su testimonio, estuvo presente ante este tribunal de enjuiciamiento en 2 ocasiones, además de que usted tiene el carácter de denunciante, por lo tanto su identidad está acreditada y tampoco existe algún impedimento para que usted rinda dicho testimonio, ¿o lo tiene? No, ninguno. Bien. Le van a hacer preguntas, le pido de favor que si escucha la palabra objeción no conteste hasta que yo le indique. Y ya sabe, si no escucha, no entendió la pregunta, debe de hacérselo notar a la persona que está haciendo el interrogatorio para que se la explique o se la repita. Vuelvo a insistir, si escucha la palabra objeción, por favor, no conteste. Adelante, Ministerio Público. Gracias, señoría. Testigo, buenos días. ¿Nos Buenos puedes días. repetir tu nombre, por favor? Sí, buenos días. Adriana Estefanía Medrano del Toro. Testigo, ¿cuál es el motivo de tu presencia el día de hoy en esta sala de juicio? Estoy aquí porque hice una denuncia en contra del señor Juan Ramón Contreras Pérez
por incumplimiento de la asistencia de las obligaciones, ¿En agravio de quién, testigo? en agravio de mis 2 menores hijos. ¿Refieres que lo denunciaste por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar? Sí. ¿En así qué es. fecha es que acudes a denunciarlo? Lo denuncié el 24 de agosto del 2022. ¿Desde qué fecha dejó de incumplir con estas obligaciones el acusado? Ha sido desde enero de 2018. ¿Qué hizo usted, testigo, una vez que se percata del incumplimiento del acusado aquí presente? Lo denuncié ante el familiar, el juzgado familiar, después en el Ministerio Público, Villa de Álvarez. En el juzgado familiar, ¿bajo qué expediente quedó dicha demanda, testigo? Quedó bajo el expediente 717 del 2018. ¿Cuál fue la resolución en dicho expediente? Un juez lo condenó a pagar la pensión provisional de 600 pesos semanales. Dicha resolución, testigo, ¿le fue notificada al acusado, al sentenciado? Sí, sí le fue notificada. ¿Por qué sabes esa información? Porque en mi carpeta de investigación ahí viene una hoja donde el señor firmó de enterado. ¿En cuántas ocasiones cumplió con dicha sentencia? Alrededor de 10 veces. ¿Refieres que también acudiste al Ministerio Público? ¿Bajo qué expediente quedó tu denuncia? Sí, quedó bajo el expediente 502 del 2022. ¿Cuál fue el proceso, testigo, que seguiste ante el Ministerio Público? Acudí muchas veces al Ministerio Público y después se judicializó mi carpeta. Hemos estado viniendo aquí a audiencias aquí en este juzgado. Testigo, en las ocasiones que acudiste al Ministerio Público, ¿a qué acudiste? Acudí a ver avances de mi carpeta y también acudí la última vez para judicializar mi carpeta. ¿Cuándo fue la última vez que acudiste ante el Ministerio Público? La última vez que acudí fue el 19 de marzo del 2024. ¿Refieres que acudiste también a varias audiencias? ¿Recuerdas cuál fue la primera audiencia en la que acudiste? Sí, comenzaron las audiencias el 3 de octubre del 2024. ¿Qué ocurrió en esa audiencia, testigo? En esa audiencia, ¿Cuál es el motivo de la objeción? Es que dijo que fue a varias audiencias y le dice que qué ocurrió en esa audiencia. ¿A cuál de ellas se refiere? En la que Momentos Santos dijo que había acudido el 3 Dijo de... una fecha, 3 de octubre de 2024. No lugar a la objeción. ¿Qué ocurrió en esa audiencia del 3 de octubre del 2024, testigo? en esa audiencia se notificó al señor que debía una cantidad por el incumplimiento de la desistencia de las obligaciones. ¿Recuerdas qué cantidad en ese momento se le estaba requiriendo? Eran la cantidad de 211,000 pesos. ¿Qué periodo abarcaba esa cantidad, testigo? Abarcaba de julio del 2018 a octubre del año 2024. Testigo, referiste que acudiste a varias audiencias. En alguna de ellas, testigo, el acusado presentó algunos comprobantes o depósitos. Objeción. Es una Sí. pregunta sugestiva. Lleva implícita la respuesta. Da lugar a la objeción. Testigo, en dicha audiencia quedó fijada esa cantidad que me mencionaste anteriormente, la de 211,000 pesos. Objeción. Es igual, es sugestiva. No ha lugar a la objeción. Conteste. No, no quedó fijada esa cantidad, ¿Por qué, testigo? porque el señor presentó varios tickets, los cuales yo le reconocí.
¿De qué eran esos tickets, testigo? Eran tickets de ropa, tickets de materiales para la escuela y también regalos que le dio, patinetas, creo, algo así, en Navidad. Había varios tickets de esos, los cuales yo reconocí. De esos tickets y que haces referencia que le reconociste, ¿se le descontaron de la cantidad de 211,000 pesos? Sí, sí se le descontó. ¿Qué cantidad, testigo, quedó derivado de ese descuento? Quedó la cantidad de 137,400 pesos. ¿Esa es la cantidad que te adeuda el acusado por el periodo que hiciste referencia? Sí, es esa. ¿De dónde proviene esa cantidad, testigo? Proviene de la deuda actual que tenía de 211,000 menos la cantidad que se le rebajó, quedó esa cantidad 137,400. ¿Cómo ha sido la vida de los menores ofendidos, testigo, derivado del incumplimiento por parte del señor Juan Ramón? Ha sido difícil porque me he tenido que hacer cargo de ellos yo y pues literalmente la mayoría de las veces todo lo he tenido que partir en dos, porque tengo 3 hijos, como ya lo mencioné, pero de uno tengo todo completo y de los 2 no. Referente a los padres, hay veces que he estado sola, no siempre he estado en pareja, me he quedado sola con los 3 niños y el niño menor, el padre cubre todas sus necesidades básicas de la escuela, demás, y también ahí es cuando yo he tenido que vérmelas pues difícil, porque de ahí mismo yo les doy a mis hijos, a mis otros 2 menores, junto con lo de mi trabajo. He agarrado dinero que tengo del más chico, dinero de la pensión que me dan de él para pagar a veces enfermedades de los 2 niños que tengo con el señor Juan Ramón. He tenido que llevar la vida así, más complicada para empezar pues que son 3 menores, ya la vida ahorita es cara, también tener 3 menores estudiando también es caro, porque pues no nada más quiere decir que van a la escuela de lunes a viernes, no, también hay más gastos que implican, cada uno me piden cosas de materiales o a veces actividades que hay en las escuelas que hay que cubrir y siempre soy yo la que tiene que dar la cara ante eso. Y han sido cumplidas, esas obligaciones han sido cumplidas de mi parte, pero ha sido difícil, ha sido muy difícil porque incluso ahorita que ya los menores pues ya son casi adolescentes, duermen en una cama ellos solos, ellos 2, y también eso es una de las cosas que tengo mucho, pues, no sé cómo escribirlo, es entre una de muchas cosas. Ellos me piden que les compre una litera, que quieren dormir aparte, me piden que les compre un televisor, que a veces no salimos mucho a pasear, y me piden un televisor, me piden un videojuego. Son cosas que a lo mejor pues sí no son necesidades básicas, pero a veces he querido yo dárselas y hago todo lo posible, pero siempre les he dicho, espérame un poquito, y poco a poco he intentado pues llevarles lo que ellos necesitan, pero sí siempre les han hecho falta cosas, siempre ha habido, la verdad, pues decadencia en ese aspecto. Testigo, ¿cuándo fue la última ocasión en que el señor Juan Ramón tuvo convivencia con sus hijos? Objeción, señoría. Eso no ha referido la testigo. No, Está y aparte introduciendo la información. convivencia con sus hijos no es algo que tenga que ser sometido ante este tribunal de enjuiciamiento. Aquí es si ha cumplido o no ha cumplido con sus pensiones. Si hay convivencia o no hay convivencia, pues es otra situación. Si su sentido de la pregunta es para obtener una información encaminada a eso, pues replantéela. Pero la convivencia aquí, eso no tiene nada que ver.
Por parte de la representación social es cuánto, señoría. Bien. ¿La asesora jurídica tiene preguntas? No, su señoría, gracias. Nada que manifestar, señoría. ¿La defensa? Tampoco. ¿Usted tiene preguntas? Señora Adriana, la audiencia a la que hace referencia el 3 de octubre es la misma donde se exhibió un acuerdo reparatorio que usted firmó en el 2019 conmigo. No lo A ver, recuerdo. ni siquiera le entendí yo la pregunta. No se le entiende. Que si la audiencia del 3 de octubre a la que la señora Adriana Estefanía hace referencia es la misma donde se exhibieron los tickets que ella menciona, ahí mismo se exhibió un acuerdo reparatorio que firmó conmigo en el 2019. ¿Donde no cumplió? Limítese a contestar sí o no. Le pregunta que si esa es la misma donde se exhibió un acuerdo reparatorio del 2019, esa audiencia del 3 de octubre de 2024. Que si en esa audiencia se exhibió ese acuerdo reparatorio de 2019. No lo recuerdo, su señoría. ¿Recuerda que se exhibió un acta de embargo que se realizó a mi domicilio por la misma deuda en el 2024? ¿Sí? ¿Donde pagó 3,000 pesos nada más? ¿Del acuerdo reparatorio no tiene conocimiento? No. Es todo. ¿Ministerio Público tiene nuevamente preguntas? No, su señoría. ¿Asesora? No, su señoría, gracias. ¿Representante Nada. coadyuvante? Nada que manifestar, señoría. ¿Va a liberar a su testigo? Sí, señoría. Puede retirarse, Adriana. Le doy su identificación. ¿Ha concluido con su testimonio? Sí, señoría. Bien. Refirió también que era con la única testigo que iba a presentar ante este tribunal de enjuiciamiento. Es correcto. En relación al auto de apertura, déjeme verificar. ¿Era el único testimonio que había ofrecido para esa etapa de individualización de las sanciones y reparación del daño? No, me parece que había ofrecido... Bueno, pero se desiste Me entonces desisto de todos de los los demás otros. medios de Sí. prueba. Un momento. La asesoría jurídica no hizo adquisición de medios de prueba, según lo aquí asentado. ¿Estamos en la misma línea? Sí, estamos en la misma sintonía, su señoría. Bueno, al no existir ningún medio de prueba que desahogar, ya de acuerdo a las manifestaciones del Ministerio Público, que de los demás medios de prueba que no fueron desahogados en esta etapa, se desiste. Ha concluido el desahogo de la prueba. En consecuencia, ¿va a hacer manifestaciones de alegatos finales? Sí, señoría. Una vez que pudimos escuchar el testimonio de la señora Adriana Estefanía Medrano del Toro, quien es madre de los menores, quedó establecido que la temporalidad en la cual el acusado no ha cumplido y la cantidad que adeuda misma que se deduce derivado de los 600 pesos por los cuales fue condenado por un juez de lo familiar. Asimismo, pudimos escuchar que durante audiencias previas a las de juicio, el señor acusado presentó diversos comprobantes, los cuales sí se le descontaron en el momento de la audiencia, y es por lo anterior que da la cantidad de 137,400, que es la misma cantidad que refirió la denunciante, la cual abarca el periodo que hizo en mención.
Siendo así, su señoría, es que solicito se ejerza su facultad y obligación impuesta por el artículo 21 constitucional en cuanto a la determinación de las consecuencias legales de la comprobación del delito y la participación culpable del acusado, imponiendo las penas privativas de libertad pecuniaria y la reparación del daño que corresponden. Lo anterior con fundamento en el artículo 45, al cual refiere que la reparación del daño debe ser plena, efectiva y adecuada. Por lo tanto, con estricto apego a lo dispuesto por el artículo 20, apartado C, fracción cuarta de nuestra Carta Magna, solicito se le imponga la carga al acusado de cubrir dicha cantidad en favor de los menores ofendidos. Es cuanto. Bien, asesora jurídica. No hay alegatos finales, su señoría. Gracias. La representación coadyuvante. Nada que manifestar, señoría. La defensa. No, su señoría, dice alegatos únicos. Bien, es cierto, una disculpa. ¿Usted tiene manifestaciones finales? Sí. Su señoría, si anteriormente me notó con una actitud retadora, usted lo pronunció, me disculpo, no era reto lo que yo quería manifestarle a este tribunal. Yo creo que es más que nada frustración. Se preguntará por qué. Le procedo a explicarle. Desde el inicio del proceso he sido víctima de una mala defensa técnica, una defensa simulada. Ya se lo había hecho saber esto anteriormente, pero voy a ratificarlo. Adolfo Macías Valencia, en conjunto con la Ministerio Público aquí presente, Cecilia Torres Sandoval, con la que tuve una relación sentimental anteriormente, que yo le hice saber a mi defensor. Con que relación por eso sentimental, ¿a qué se refiere? No le estoy entendiendo. Sí, yo tuve una relación sentimental con Cecilia Torres anteriormente, lo cual expuse a mi licenciado y le dije que eso era motivo de que se excusara de esto. Por otra parte, yo le entregué pruebas palpantes sonantes a mi licenciado, el cual admitió, se reconocieron, como dijo ella, la MP, así como un acuerdo reparatorio, un acta de embargo y también que fueron ocultadas en etapa intermedia, señoría. No se desestimaron, no es que no tuvieran valor probatorio, solamente llegaron al unísono mi supuesto abogado y Cecilia, la Ministerio Público, sin ellas. Más que nada es por eso mi frustración, señoría, no es por que yo venga con una actitud retadora ante este tribunal. También mi frustración hace de que yo le comenté a este tribunal esto y usted me dijo que no se podía pronunciar por hechos juzgados en otros juzgadores, lo cual lo comprendo. Escuché su sentencia, señoría, mas no la comparto porque siento que fue un proceso injusto. Un segundo. La demanda de la Fiscalía es por 211,800 y la vinculación a proceso es por 134,000, algo, pesos más, pesos menos. Y este tribunal dejó que parchara la demanda. A mi sentir y percepción se mostró parcial en ese aspecto. En otro fue que pausó el juicio para darle tiempo a la Fiscalía de que trajera la persona única que podía, constatar que yo tenía solvencia y que no quise alimentar a mis hijos. También los pagos que reconoció la Fiscalía, previo a esto, matan el dolo, pues intención de pagar siempre tuve, como ella misma lo aceptó. ¿Es cuánto? Bien, se ha escuchado a la persona de nombre Juan Ramón Contreras Pérez, quien tiene la calidad de acusado, en alegatos de finales en esta etapa de individualización de las sanciones, a los cuales se le darán pronunciamiento en la sentencia correspondiente, porque no es el momento adecuado. Únicamente sí le voy a precisar en cuanto a su queja reiterada
de que usted no tiene una defensa técnica adecuada, lo ha manifestado en diferentes ocasiones y también esta juzgadora le indicó en un momento específico que si usted no estaba conforme con la defensa que en estos momentos recaía en la licenciada Blanca Carolina Parra Díaz, usted estaba en todo momento en oportunidad de, con sus propios recursos, contratar un defensor particular que a usted le satisfaciera, porque le preciso lo siguiente, esta juzgadora, esa es una apreciación subjetiva suya, pero esta juzgadora no ha visualizado en el ejercicio de la defensa que recae en la licenciada Blanca Carolina Parra Díaz algún comportamiento inadecuado que implique que no está preparada para intervenir en este sistema acusatorio. No, ya no le voy a dar el derecho a responder hasta que yo le indique. Usted tiene la capacidad de interrumpir al tribunal de enjuiciamiento, de no guardar la disciplina reiterada, de estar haciendo uso de la voz las demás partes y usted en el momento, y aún se lo voy a decir así, que se le ocurre, usted interrumpe y no escucha ni siquiera partes importantes del proceso que se le están manifestando. Esta juzgadora lo ha dejado en esa conducta para no aplicarle ningún medio de apremio, pero usted, por más que se le trate de conducir en una disciplina adecuada, no respeta las determinaciones de esta juzgadora, no respeta a los operadores, aunque usted no lo comparta, usted tiene que respetar el ejercicio de la función de la licenciada agente del Ministerio Público, de la asesoría jurídica que está aquí presente, de la representación coadyuvante, de la defensora. Si usted no comparte eso, estaba en todo su derecho, porque el Estado está obligado a proporcionarle los servicios de una defensa, pero ninguna defensa a usted le satisface, y no le satisface porque usted quiere que las determinaciones que se tomen sean todas favorables hacia usted, pero para que así ocurra, tiene que existir el bagaje probatorio, al menos en esta etapa que le correspondió a esta juzgadora resolver, para poder sustentarlo. Usted habla de que nunca pudo ofrecer pruebas, de que no se le permitió. Bueno, pues ahora hágalo valer a través de los recursos respectivos, y también si no está de acuerdo con mi determinación, pues puede hacer uso del recurso de apelación, luego puede interponer el amparo correspondiente, como usted solicitó que en términos del artículo 19 constitucional, usted quería dejar registro para el amparo. Solamente le preciso que el 19 constitucional es el que rige el auto de vinculación a proceso. Ahora, por otro lado, también en relación a su manifestación, pues, de la defensa técnica que usted dice, pues, no le satisface, pues, esta juzgadora no encontró motivos para hacer una remoción, y en su momento se le preguntó a usted y se le dijo que podía hacer nombramiento, y usted dijo que no, que retiraba su petición, está en el registro de audio y video. Asimismo, de otras inconformidades que usted presentó por escrito, pretendiendo que esta audiencia de juicio no se celebrara, en su momento también esta juzgadora le hizo manifestaciones que incidentalmente serían atendidas, y usted dijo expresamente en 2 ocasiones que se desistía de esos escritos, de esos pronunciamientos que por escrito había referido. Eso es lo único que le digo en cuanto a su defensa técnica adecuada. Respecto a las otras situaciones que manifestó aquí, pues en la sentencia tendrán respuestas en las que se considere oportuno y en relación a este hecho. Eso es lo que le digo, porque en esta etapa no es para que yo le esté respondiendo sus alegatos, pero sí le respondo de su defensa, porque pues es un derecho que usted tiene de tener una defensa. Sin embargo, usted tiene una apreciación muy particular en relación al ejercicio de su defensa, pues como esta juzgadora le emitió un fallo de culpabilidad, pues quiere atribuir el desempeño o la consecuencia de ese fallo de culpabilidad al desempeño de la licenciada Blanca Carolina Parra Díaz, y no es de esa manera. Por lo tanto, ella queda en el ejercicio de su función. Las partes que revisen este audio y video se percatarán que ella hizo un adecuado desempeño, y que usted en su oportunidad pues tuvo, a través de los recursos que estuvieran a su alcance, la posibilidad de nombrar un defensor particular. Eso es lo que le respondo, ¿verdad? Entonces, esta audiencia de la individualización de las sanciones, para que se le comunique el fallo correspondiente, va a ser retomada a las 10:35. Voy a dar un breve receso para comunicación. ¿Tiene alguna Señoría, la suscrita, me gustaría hacer una manifestación relativo a lo que dijo el acusado
Desconozco con qué mala intención refiere a que tuvo una relación sentimental conmigo. En mi vida lo había visto hasta en este momento que inicié el proceso con su carpeta de investigación. Asimismo, a las 10:30 tengo una audiencia inicial, señoría. Bueno, pues voy a dar un receso a continuar a la audiencia a las 10:25, que la esperen tantito en su audiencia inicial. Sí. Yo tuve que esperar, pues ahora que esperen los otros juzgadores. Suspendemos grabación. Suspende grabación. ¿Me esperan afuera, por favor?